Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Soy tu nombre y estoy súper emocionado de tenerlos por aquí hoy. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de cosas buenas y energía positiva. Y si no, no se preocupen. Porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro que les va a encantar, uno que ha capturado la atención de muchísimos, y que honestamente, a mí también me tiene fascinado, Kerem Bürsin y el secreto revelado, esas palabras que conmovieron a Hande Erçel. Sí, así como lo escuchan. Hoy vamos a analizar en detalle este momento que no solo marcó un hito en la relación de estos dos grandes actores, sino que también dejó una huella en el corazón de sus fans. Vamos a desglosar qué se dijo, cómo se dijo, y por qué estas palabras tuvieron tanto impacto en Hande. Vamos a explorar el contexto, la emoción, y ese pequeño gran secreto que, como dice el título, fue revelado. Y no solo eso, también analizaremos el impacto que tuvo en el mundo de las redes sociales, en sus seguidores, y en la percepción que tenían sobre su relación. ¿Listos para el chisme, para la emoción, y para desentrañar los misterios de este momento inolvidable? Porque yo sí. Pero antes de que empecemos, y para no perdernos nada, los invito a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos futuros sobre Kerem, Hande, y todo lo que acontece en el mundo de la televisión turca. Suscríbanse, activen la campanita para no perderse nada, y vamos a empezar. Ahora sí, adentrémonos en el corazón del asunto. Para entender completamente la magnitud de estas palabras, tenemos que remontarnos al contexto, sumergirnos en la atmósfera que rodeaba a Kerem Bürsin y Hande Erçel en aquel momento. *** El contexto, Love is in the air y el florecimiento del amor ***. Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos nombres que resuenan con fuerza en el panorama actoral turco e internacional, se conocieron en el set de la exitosa serie Love is in the air Senkalkam. Esta serie, una comedia romántica con un toque de drama, se convirtió en un fenómeno global. La química entre Kerem y Hande en la pantalla fue innegable. Sus personajes, Eda y Serkan, cautivaron a la audiencia con su dinámica, sus idas y venidas, y su amor apasionado. Pero lo que comenzó como una actuación, pronto trascendió la ficción. La química entre ellos fue palpable no solo en las escenas, sino también fuera del set. Las miradas cómplices, las risas compartidas, los gestos de cariño, todo apuntaba a que algo especial estaba sucediendo. La gente comenzó a especular, a teorizar, a soñar con que el amor que veían en la pantalla se materializara en la vida real. Durante la grabación de la serie y en los meses posteriores, los rumores sobre su relación fueron constantes. Los medios de comunicación, ávidos de noticias sobre la pareja, no paraban de perseguirlos. Las fotos juntos se multiplicaban, desde cenas románticas hasta paseos casuales. Las declaraciones, aunque ambiguas, alimentaban la curiosidad y la emoción de los fans. Recordemos que el mundo del espectáculo turco, como cualquier industria del entretenimiento, es muy celoso con la privacidad de sus estrellas. Las confirmaciones oficiales, las declaraciones explícitas, suelen tardar en llegar, especialmente cuando se trata de relaciones personales. Las agencias, los contratos, la imagen pública, todo influye en la manera en que los actores gestionan su vida amorosa. En este contexto, la relación entre Kerem y Hande se mantuvo en un halo de misterio, un juego de miradas, de insinuaciones, que mantenía a los fans al borde de la emoción. La incertidumbre y la espera, solo intensificaban el interés. Cada foto, cada comentario, cada gesto era analizado con lupa. Los seguidores, que habían sido testigos del amor en la pantalla, anhelaban ver la confirmación de que ese amor también existía en la vida real. ***, la espera y la expectativa, un mar de especulaciones ***. La espera, como en cualquier romance, puede ser agonizante. Para los fans de Kerem y Hande, la espera por una confirmación oficial era un tormento delicioso. Las redes sociales se convirtieron en el epicentro de la especulación. Los foros y grupos de fans bullían con teorías, análisis de fotos y análisis de gestos. Cada detalle era interpretado, diseccionado y debatido. Se hablaba de posibles viajes románticos, de regalos significativos, de momentos íntimos compartidos. Los fans, armados con su instinto de detective, rastreaban pistas en las redes sociales, en las entrevistas, en cualquier declaración que pudiera revelar la verdad. Las parejas de celebridades, especialmente las que surgen en el set, tienen una presión extra. La exposición mediática es constante y cualquier movimiento es analizado por millones de personas.
La privacidad se convierte en un bien escaso. Y por supuesto, están las expectativas. Los fans, que han invertido emocionalmente en la relación, esperan que sea duradera, que sea auténtica, que sea digna de su cariño. En este contexto, la revelación, el momento en que Kerem expresaría sus sentimientos, era un evento esperado con ansias. ¿Qué diría? ¿Cómo lo diría? ¿En qué momento? Esas eran las preguntas que rondaban en la mente de los seguidores. Asterisco asterisco el secreto revelado, ¿qué se dijo exactamente? Asterisco asterisco. Y entonces llegó el momento. Llegaron las palabras. El secreto revelado. ¿Qué fue exactamente lo que Kerem le dijo a Hande que la conmovió tanto? En este tipo de situaciones, a veces, las palabras exactas no son lo más importante. Lo que realmente cuenta es la intención, la emoción y la sinceridad que se transmite. El lenguaje corporal, la mirada, el tono de voz, todo contribuye a la magia del momento. Desafortunadamente no tenemos acceso a una grabación literal de la conversación. La intimidad de ese momento requería privacidad. Lo que sí sabemos, gracias a diversas fuentes y a la interpretación de sus seguidores, es que las palabras de Kerem fueron una declaración de sentimientos. Un reconocimiento público y muy probablemente privado, de la importancia que Hande tenía en su vida. Una afirmación de su amor, su cariño y su admiración por ella. Posiblemente una promesa de apoyo incondicional, de respeto y de un futuro juntos. Es crucial entender que las relaciones en el mundo del espectáculo están constantemente bajo la lupa, bajo un escrutinio implacable. Cualquier palabra, cualquier gesto es analizado al detalle por los medios y por los fans. Por lo tanto, para Kerem, expresar sus sentimientos públicamente requería valentía, determinación y una gran dosis de amor. Las fuentes, los rumores, las especulaciones, todo apuntaba a que Kerem había hablado desde el corazón. Había expresado su amor de manera abierta y honesta. Había roto las barreras de la formalidad y la cautela. Había demostrado su vulnerabilidad. Asterisco asterisco imaginemos la escena, el romance en el aire asterisco asterisco. Imaginemos la escena, transportémonos mentalmente al lugar y el momento. Un ambiente romántico, quizás una cena íntima a la luz de las velas, o un paseo bajo las estrellas. La atmósfera cargada de emoción, de tensión, de expectativas. La conversación fluye tranquila, sincera. Kerem, con su característico encanto y su voz suave, le declara a Hande lo que siente. Le dice que la admira, que la quiere, que está locamente enamorado de ella. Le expresa lo que ella significa para él, cómo ha transformado su vida, cómo la presencia de ella le da alegría y sentido. Le asegura que siempre estará ahí para apoyarla, para protegerla, para amarla. Le promete un futuro juntos lleno de felicidad, de complicidad y de amor incondicional. Le revela su deseo de compartir la vida con ella, de construir un hogar, de formar una familia. Palabras que van directo al corazón, que rompen barreras y que construyen un vínculo indestructible. Palabras que la hacen sentir amada, valorada, especial. Palabras que validan su amor y que los unen para siempre. Es fácil imaginar la reacción de Hande. Las lágrimas de felicidad, la sonrisa radiante, la mirada llena de amor y agradecimiento. El corazón latiendo con fuerza, la respiración entrecortada. Un momento que seguramente quedó grabado para siempre en sus memorias. Un momento que selló su amor y que los consolidó como una de las parejas más queridas de la televisión turca. Asterisco asterisco el impacto en las redes sociales, la explosión del amor asterisco asterisco. Pero el impacto de estas palabras no se limitó a la pareja. Las redes sociales explotaron. Los fans de ambos actores, que habían estado esperando ansiosamente una confirmación, estallaron de alegría y de emoción. Las publicaciones en Twitter, Instagram y Facebook se multiplicaron por miles, inundando las plataformas con mensajes de felicitación, de apoyo y de amor. Los hashtags relacionados con Kerem y Hande se convirtieron en tendencia mundial, demostrando el alcance y la influencia de esta pareja. Sus nombres fueron mencionados en innumerables publicaciones, comentarios y artículos de prensa. La noticia se extendió como la pólvora, llegando a rincones del mundo donde el idioma turco no era una barrera. Las imágenes de la pareja, tomadas durante la serie, o en momentos privados que se habían filtrado, se compartieron masivamente.
Los memes, las ediciones de vídeo y las canciones dedicadas a su amor inundaron las redes. El entusiasmo de los fans era palpable. Y es que, seamos sinceros, a todos nos gusta ver el amor triunfar, sobre todo en un mundo donde las noticias negativas suelen ser la norma. Ver a dos personas enamoradas, felices y juntas, es un bálsamo para el alma, una fuente de esperanza y de alegría. *** La comunidad de fans, un universo de apoyo ***. La revelación de Kerem no solo confirmó su relación, sino que también fortaleció el vínculo entre ellos y sus seguidores. Los fans sintieron que eran parte de ese amor, que estaban involucrados en la historia de Kerem y Hande. Se sintieron identificados con sus emociones, con sus alegrías y con sus tristezas. La comunidad de fans, ya establecida y activa, se unió aún más. Los grupos de discusión se volvieron más animados, las interacciones más frecuentes, y el apoyo a la pareja incondicional. Los fans compartían sus propias experiencias de amor, sus esperanzas y sus deseos. Crearon fanfics, edits de vídeo y arte inspirado en la pareja. La relación entre los actores y sus fans se profundizó. Kerem y Hande, conscientes del cariño que recibían, comenzaron a interactuar más con sus seguidores, respondiendo comentarios, compartiendo fotos y mostrando gratitud por su apoyo. El fenómeno de los fans se convirtió en un elemento clave en la historia de la pareja. Su apoyo, su entusiasmo y su lealtad fueron fundamentales para mantener la relación en el ojo público y para fortalecer su imagen. ***, un ejemplo a seguir, la importancia de las palabras ***. Además, este momento sirvió como un ejemplo de cómo expresar el amor y la admiración en público. En una sociedad donde a menudo se valora la frialdad y la indiferencia, la declaración de Kerem fue un soplo de aire fresco, un recordatorio de que el amor es un sentimiento hermoso que debe ser celebrado y compartido. En una época donde la comunicación digital suele ser superficial y efímera, las palabras de Kerem demostraron el poder de la comunicación honesta y sincera. Mostró la importancia de expresar los sentimientos con claridad y autenticidad. La declaración de Kerem fue un acto de valentía y de vulnerabilidad. Rompió con los estereotipos y demostró que expresar el amor no es una debilidad, sino una fortaleza. Inspiró a otros a ser más abiertos con sus sentimientos y a celebrar el amor en todas sus formas. ***, lecciones y reflexiones, el legado del secreto revelado ***. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? ¿Qué lecciones podemos extraer de las palabras que conmovieron a Hande Erçel? ***, la sinceridad como clave ***. En primer lugar, que la sinceridad es la clave. Ser auténtico, transparente y mostrar tus verdaderos sentimientos es fundamental para construir relaciones sólidas y duraderas. La sinceridad crea confianza, intimidad y conexión emocional. El poder de las palabras en segundo lugar, que las palabras tienen poder. Una simple frase, una declaración de amor, puede cambiar la vida de una persona, puede fortalecer un vínculo y puede generar una ola de emociones positivas. Las palabras tienen la capacidad de sanar, de inspirar y de transformar. Celebrar el amor En tercer lugar, que el amor no es algo que deba ser ocultado, sino celebrado. Mostrarle al mundo tu amor, tu felicidad, no solo te hace sentir bien a ti, sino que también puede inspirar a otros a amar y a ser amados. La celebración del amor es un acto de optimismo y de esperanza. La importancia de la comunidad y finalmente, que los fans, los seguidores, son una parte importante de la ecuación. Su apoyo, su cariño y su entusiasmo son fundamentales para el éxito de cualquier pareja, especialmente en el mundo del espectáculo. La comunidad de fans es un motor de apoyo y de inspiración. Más allá del amor romántico, el impacto en la carrera y en la imagen pública Es importante destacar que la relación entre Kerem y Hande y la revelación de su amor, no solo impactó en sus vidas personales, sino también en sus carreras profesionales y en su imagen pública. Mayor popularidad y visibilidad La relación, y su posterior confirmación, aumentaron significativamente la popularidad de ambos actores. Los medios de comunicación y el público en general mostraron un mayor interés en sus proyectos, lo que les brindó más oportunidades profesionales. Atracción de nuevas audiencias El éxito de la serie y el romance en la vida real atrajeron a una nueva audiencia, tanto en Turquía como en el extranjero.
Los fans de la pareja, que estaban enamorados de la historia de amor en la pantalla, también se interesaron en sus otras películas y series. ***** Consolidación de la imagen pública ***** La imagen de Kerem y Ande se fortaleció gracias a su relación. Se les percibió como personas auténticas, románticas y cercanas a sus fans. Esta imagen positiva les permitió obtener contratos de patrocinio y participar en campañas publicitarias. Proyección internacional El éxito de Love is in the Air y la popularidad de la pareja allanaron el camino para que Kerem y Ande tuvieran una mayor proyección internacional. Recibieron ofertas de trabajo en otros países y participaron en festivales y eventos internacionales. El análisis final, un legado de amor y conexión Después de todo este análisis, queda claro que las palabras que Kerem le dijo a Ande fueron mucho más que un simple cumplido. Fueron una declaración de amor, una promesa de futuro y un símbolo de la fuerza de su relación. Un secreto revelado que conmovió a todos los que lo presenciaron. Hemos explorado el contexto, hemos analizado las emociones, y hemos entendido el impacto que estas palabras tuvieron en Kerem, Ande y en sus fans. Hemos visto cómo una simple frase puede generar una ola de alegría, de emoción y de esperanza. Las palabras de Kerem fueron un acto de amor, de valentía y de sinceridad. Un momento que celebramos, que recordamos con cariño, y que nos recuerda que el amor siempre triunfa. Más allá de la relación romántica, la historia de Kerem y Ande nos enseña la importancia de la autenticidad, la valentía y la conexión humana. Nos recuerda que expresar nuestros sentimientos es fundamental para construir relaciones significativas, y que el apoyo de la comunidad es invaluable. El secreto revelado de Kerem Bürsin y Ande Erçel no solo fue un momento romántico para ellos, sino también una lección para todos nosotros. El amor, la sinceridad y la conexión humana son fuerzas poderosas que pueden transformar nuestras vidas y el mundo que nos rodea. Conclusión y despedida *****. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan emocionado, y que hayan aprendido algo nuevo sobre Kerem Bürsin y Ande Erçel. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, cuéntenme qué les pareció este momento, qué es lo que más les conmovió, y si tienen alguna otra pregunta, no duden en hacerla. Estaré encantado de leerlos y responderlos. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Muchas gracias por ver, nos vemos en el próximo. ¡Chao!